Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el domingo 17º del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Juan. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 6, versículos 1 al 15. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que estos coman? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la lectura del Evangelio. En esta ocasión nos pone el evangelista San Juan a Jesús delante de una multitud ingente. Los estudiosos de la Escritura relacionan este Evangelio con el que escuchamos el domingo pasado, es decir, cuando Jesús quiso llevar a sus discípulos a un lugar solitario para descansar, pero cuando se desembarcó se encontró con una multitud que lo quería escuchar, una multitud que andaban como ovejas sin pastor. Entonces nos dice el Evangelio de San Juan hoy que Jesús fue seguido por mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús entonces subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y nos dice el evangelista San Juan: estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Esto es una anotación importante para que leamos este milagro, el milagro de la multiplicación de los panes, en relación con la Pascua, en relación con la grande festividad de los judíos y seguramente también en relación con los sucesos que se realizarán en aquellos días, es decir, la institución de la Eucaristía, la última cena. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Nuevamente vemos un rasgo muy humano de Jesús. Jesús no es solo un predicador de un mensaje espiritual, es también un pastor que se preocupa de las necesidades materiales de sus fieles. Jesús se da cuenta de que una multitud lo sigue, pero se da cuenta de que están hambrientos, tienen hambre. Y Jesús entonces pregunta a uno de sus discípulos: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Dice el evangelista San Juan, le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Jesús quiere involucrar a sus discípulos en la resolución de los problemas de la gente. No basta predicar el evangelio, lanzar un mensaje espiritual, también es importante preocuparse por las necesidades materiales de las personas. Es verdad que un pastor no es un líder social únicamente, no es alguien que encabeza una ONG, como ha dicho el Papa frecuentemente. El pastor es aquel que lleva a las ovejas a buenos pastos, las alimenta con la palabra de Dios,
pero también se preocupa de sus necesidades materiales en la medida de lo posible para resolverlas. Y por eso Jesús involucra a sus discípulos. Le pregunta a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Es importante que los discípulos empiecen a pensar que también ellos tienen que preocuparse de las necesidades de la gente. Felipe le respondió, ni 200 denarios bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Es verdad que era tanta gente que ni una gran cantidad de dinero alcanzaría para que todos pudieran comer. Otro de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Ya comenzaron a involucrarse los discípulos, ya comenzaron a pensar qué pueden hacer para resolver las necesidades de la gente. Esto es lo que quería Jesús. Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Dice Andrés, hermano de Simón Pedro. Jesús quería que se involucraran seriamente en la resolución de un problema y lo han hecho. Y por eso Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús va a hacer una intervención milagrosa, pero no quiere partir de cero, quiere partir de aquello que le pongamos en su presencia, aquello que pongamos en común. En aquel lugar, dice el evangelista San Juan, había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. Para que pensemos en el gran milagro realizado por Jesús, contado 2 veces, incluso por el evangelista San Mateo y San Marcos, contado por todos los evangelios, no solo por los 3 sinópticos, sino también por San Juan. ¿Cómo habrá impactado este milagro a la primitiva comunidad que ha sido tantas veces contado? Y dice el Evangelio que enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Aquellos gestos nos remiten a la última cena: tomar, partir, repartir. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Es verdad que la multiplicación de los panes aún no es una celebración de la Eucaristía. No es que Jesús estuviera celebrando una Eucaristía sin que la multitud se diera cuenta, sino que Jesús está haciendo algunos gestos que nos van a remitir luego a la Eucaristía. Son gestos que hablan de la multiplicación del pan, sino solo del pan material, que es importante darlo a quien lo necesita, también del pan espiritual, del alimento del alma, que es Jesús mismo que se hace alimento, que se hace pan. Y dice el Evangelio que después de darles a todos lo que quisieron y todos se saciaron, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. 5 panes que se han multiplicado para que coman 5,000. Y aún ha sobrado, porque así es el pan que es Jesús, el pan que alimenta a la comunidad. Es un pan que sacia y que sobra. Es un pan que da la vida eterna. Jesús quiere que pongamos en común lo que tenemos para que lo pueda multiplicar. Y esto es lo que significa el pasaje de la multiplicación. Jesús invita a sus discípulos a involucrarse, como nos invita a nosotros a involucrarnos en la resolución de los conflictos, las necesidades y las dificultades de nuestros hermanos. Es importante que no pasemos de largo frente a las necesidades de los hermanos. Finalmente dice el Evangelio que al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía a la gente, este es en verdad el profeta que había de venir al mundo, el que había anunciado Moisés. Dios suscitará un profeta como yo, había dicho en el libro de Deuteronomio. Pues este es el profeta, un profeta que se confirma con sus obras y sus palabras, un profeta poderoso que viene de parte de Dios. Y luego dice el Evangelio que quisieron llevárselo para proclamarlo rey, pero Jesús se retiró de nuevo a la montaña él solo. Una gracia negativa. Como hay gracias positivas en las que Dios nos da algo, una gracia negativa es aquella en la que Dios nos quita algo o Dios no permite aquello que nosotros deseamos, como en este caso.
La gente quería proclamar a Jesús rey, pero estaban equivocados. Jesús no ha venido a ser rey para gobernar entre los hombres. Ha venido a ser el rey de nuestro corazón, es verdad. Pero entonces a veces Dios permite que cosas que no son buenas para nosotros no las obtengamos. Y por eso entonces debemos también agradecer. No solo cuando Dios nos da, sino también cuando Dios nos quita o cuando no permite que llegue a nosotros aquello que pedimos, pero que no es para nuestro bien. Y debemos comprenderlo con este pasaje del Evangelio. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.